buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Con la resaca todavía del Gran Premio de Hungría coleando, toca analizar las cosas más importantes que han sucedido en estas 3 semanas que llevamos ya de competición y también centrándonos en el futuro porque tenemos mucha tela que cortar, muchos asuntos que zanjar todavía en el aire. Vamos a comenzar hablando de Racing Point porque hay muchos temas de actualidad con ellos, han sido una de las sensaciones y de las polémicas de estas 3 primeras citas. Y vamos a comenzar hablando de Checo, Checo Pérez porque ahí tendréis en pantalla la monumental salvada de las mejores que he visto en estos últimos años de Sergio Pérez. En pista todavía semi-húmeda, cuando estaba más complicada, en el principio de la carrera, cuando cambiaron a neumáticos de seco. Y en una de las zonas más complicadas del circuito, a Checo se le fue el coche completamente y con 4 o 5 contravolantes en nada, en un espacio de 3-4 segundos, consiguió salvarse de una buena. Después de ver esto, es que esa séptima plaza que consiguió sabe a gloria, porque de no ser por las manos de Checo, por lo que consiguió sacar ahí, estaba contra las protecciones y estaba fuera de carrera. Y bueno, la carrera de Checo fue muy complicada y sobre todo tuvo ese factor inicio. Fue el inicio, fue la salida lo que le lastró y lo que hizo que no pudiera conseguir una mejor posición. Salió muy mal, perdió bastantes posiciones, luego luego tuvo esto, que bueno, bastante que lo consiguió salvar, perdió un poquito más de tiempo incluso ahí. Y poquito a poco consiguió recuperar posiciones, consiguió remontar, pero estuvo casi toda la carrera en tráfico y no pudo demostrar verdaderamente el ritmo que tenía el monoplaza, que era bastante grande. Y se está mostrando algo Checo, bueno, con su estilo de conducción, que es de malgastar, desgastar lo mínimo, los neumáticos, el mimarlos. Pues eso hace que cuando las condiciones son húmedas no los meta del todo en temperatura y por eso tal vez le pueda costar un poquito más. Y aparte se nota también que el Racing Point no es que funcione extremadamente bien bajo condiciones húmedas. Pero bueno, una séptima plaza que después de ver esa salvada impresionante sabe a gloria porque podía haber sido nada. Luego tenemos por otra parte la carrera de Lance Stroll, y no solamente la carrera sino el fin de semana en sí, un fin de semana muy sólido y para mí muy infravalorado porque ha pasado muy desapercibido, al final ha pasado muy desapercibido, pero Lance Stroll, tanto, sobre todo cuando llegó la hora de la verdad, el sábado y el domingo, en todo tipo de condiciones, al principio de la carrera consiguió hacer una grandísima salida, los primeros metros en condiciones mixtas también fueron muy buenos y en condiciones de seco tuvo un ritmo espectacular, incluso manteniendo una parte importante de la carrera a Valtteri Bottas detrás de él. Tuvo una mala estrategia, él se ha quejado de ello, que Racing Point no le dio la mejor estrategia posible, pero bueno, aún así tampoco podía haber llegado muchísimo más y esta cuarta plaza era lo máximo que aspiraba en esta carrera el Racing Point de Lance Stroll. Y como digo, una carrera muy completa, un fin de semana muy completo y muy sólido por parte del piloto canadiense en todo tipo de condiciones, y creo que también hay que ponerlo en valor, porque cuando hace las cosas mal se lo recriminamos mucho, pues cuando hace las cosas bien también hay que hacerlo exactamente igual. Fin de semana casi perfecto para Lance. Y bueno, Racing Point está en boca de todos por el denominado Mercedes Rosa, toda la polémica de las copias, que si es más lícito, menos lícito, es legal, así que bueno, las copias en la Fórmula 1 están a la orden del día, todas las escuderías se copian de todas, nadie se salva de esto, pero claro, es muy llamativo que un coche se parezca tantísimo a otro de un año para otro, o sea, que la copia sea tan grande, que sea tan mayúscula, que sea tan masiva. Ellos no se han escondido en ningún momento, dijeron que era una copia, pero hay otros equipos, como ya hemos comprobado, que piensan que no es así, y sobre todo apuntaron a una parte en concreto que eran los conductos de freno. Ya en el pasado Gran Premio de Estiria, Renault apuntó a esos conductos de freno y demandó ante la FIA a Racing Point, presentó una protesta formal y la FIA se vio obligada y se está viendo obligada a investigarlo. Tenemos más datos al respecto, y es que, bueno, no es tampoco una sorpresa, pero después del Gran Premio de Hungría, otra vez Renault volvió a demandar a Racing Point. ¿Qué significa esto? Bueno, pues al final
no tiene mayor ni menor importancia, simplemente que también se añade el Gran Premio de Hungría a esa posible descalificación. Ahora mismo, hoy por hoy, si mañana se dictaminara que es ilegal esos conductos de frenos de Racing Point, se verían obligados, obviamente, a tener que modificarlos para la siguiente carrera y serían descalificados tanto del Gran Premio de Estiria como también del Gran Premio de Hungría después de la protesta en el día de ayer de la escudería Renault. Una protesta de la que tenemos más informaciones. Parece que todavía se va a demorar un poquito más, quieren tener todo el tiempo del mundo, quieren tener toda la información tanto por parte de Renault como las explicaciones de por qué es legal por parte de Racing Point, y entonces ya sí que sí decidir. Y ya supimos que justo después de los test de pretemporada la FIA investigó a Racing Point, fue a su fábrica y Racing Point sin ningún problema les concedió una visita por sus instalaciones y le explicó paso por paso cómo han hecho este monoplaza después de esas quejas públicas de la gran mayoría de sus competidores. Lo que pasa, se fueron muy contentos de todo lo que vieron, pero los conductos de freno en concreto no los vieron. Esto es lo que dice Nicolás Tombachis, que es el director técnico de la FIA. Hubo algo de ruido por parte de algunos equipos en febrero y decidimos investigarlo antes de Australia. Fuimos a la fábrica de Racing Point. Nos centramos principalmente en el resto del coche, no en los conductos de freno, por suerte o por desgracia. El resto del coche era extremadamente parecido y estaba listado tanto el coche del año pasado como este, así que no había excusas de ningún tipo. Si el resto del coche hubiera sido obtenido de alguna manera a través de información del CAT, CFD, eso habría sido descaradamente ilegal. De hecho, implicaría tanto a Mercedes como a Racing Point de forma severa. Nos fijamos principalmente en el resto del coche y quedamos convencidos por lo que vimos de que lo que Racing Point había estado diciendo sobre su proceso de tomar fotografías y hacer ingeniería inversa a partir de dichas fotos era muy plausible. Diría que incluso más que esto, nos mostraron cómo habían hecho todo y quedamos satisfechos al ver que era el proceso que habían seguido. Esto es lo que dice Nicolás Tombachis y es muy esclarecedor de lo que sucedió en esa visita y que verdaderamente la FIA se quedó muy tranquila y se quedó muy satisfecha porque Racing Point en ningún momento puso impedimentos y le explicó con todo lujo de detalles lo que habían hecho para llegar a lo que es a día de hoy el Racing Point, a lo que es el RP20. Y quedaron satisfechos de que no hubo ningún traspaso de información y simplemente lo que está diciendo Racing Point, que básicamente se han copiado descaradamente, han hecho unas cuantas técnicas de ingeniería y han conseguido el copiar hasta el más mínimo detalle del Mercedes de la temporada pasada, es cierto, y el único problema es que, como dice Nicolás Tombachis, por suerte o por desgracia, se fijaron en todo el monoplaza, pero no en esos conductos de frenos. Entonces se habían quedado muy tranquilos con el resto del monoplaza, pero con los conductores de frenos no lo habían revisado exhaustivamente y por ello de ahí vienen las protestas de la escudería Renault para ver si pueden meter mano por ahí. Pero en Racing Point están súper tranquilos y al igual que les enseñaron cómo hicieron el resto del monoplaza, lo van a hacer lo mismo con los conductos de frenos y están seguros de que son completamente legales. Y es más, pone encima de la mesa datos como que tienen 886 dibujos de los frenos en su versión inicial hasta lo que vemos hoy en día en el RP20, así que muy tranquilos de que todo va a ser legal y que van a poder continuar con ellos hasta final de temporada y los demás equipos van a tener que cesar esos ataques hacia la escudería que próximamente será Aston Martin. Es imposible que sean ilegales. Los conductos de frenos, para que lo sepan, necesitan mucho tiempo para diseñarlos y hacerlos. Son muy complicados y tenemos 886 dibujos individuales para nuestros conductos de frenos. Cuando la FIA se acercó a nosotros para investigar cómo diseñamos y desarrollamos el coche, vinieron a la fábrica. Pasaron 2 días allí y observaron todos nuestros dibujos, analizaron el proceso de diseño y desarrollo, lo que hicimos en el túnel y en CFD, cómo llegamos a donde llegamos y quedaron satisfechos. Y ahora van a hacer exactamente lo mismo con los comisarios y con esos dibujos y con todas las pruebas que tengan que presentar, pero ellos afirman que tienen todas las pruebas
para igual que le demostraron a la FIA que el resto del coche era legal y se quedaron tranquilos, también hacer exactamente lo mismo con los conductos de frenos y que al final esto no llegue a ninguna parte. Y si finalmente esto se certifica, si todo esto se certifica, parece que el resto del monoplaza sí que se certifica, que no ha habido ningún traspaso de información de Mercedes a Racing Point. Ojo, porque si esto fuera así, como dice Nicolás Tombachis, podría afectar incluso a la escudería Mercedes. Me parece increíble, me parece absolutamente increíble que hayan hecho lo que han hecho. O sea, me parece increíble que hayan copiado el Mercedes de 2019 de una forma tan exhaustiva, excepto algunas pequeñas partes que han sido incluso mejoradas del coche de la pasada temporada de Mercedes, y que funcione. Es que es lo más llamativo de todo, que funcione tan bien. Porque sí que hemos visto en un pasado que muchos coches se han copiado de otros o han intentado copiar ciertas partes. Por ejemplo, ahora están intentando meter a marchas forzadas Red Bull, por poner un ejemplo, el Dash de Mercedes, pero no se sabe si funcionará como el original y es muy complicado que funcione como la idea original, como el que lo ha hecho originalmente, y en este caso más todavía porque es todo el coche en su conjunto, y que funcione tan bien es súper llamativo. Y esto yo creo que es lo que más llama la atención de sus rivales, que no solamente es que se parezca tanto estéticamente, sino que funcione, y esto es lo que más pone de los nervios a Renault, a McLaren. Y ojo con Racing Point, porque ya han anunciado que van a llegar mejoras, este coche todavía tiene margen de mejora, para la temporada que viene con Aston Martin exactamente igual, que hay otra polémica que ya abordaremos en estos próximos días. Pero Racing Point pinta muy bien para toda la temporada, pinta que sus rivales más cercanos, si esto finalmente se queda ahí, como bueno, después de todo lo que hemos escuchado tanto de Racing Point como de la FIA, parece que se quedará ahí, aunque bueno, hasta Silverstone tendremos que esperar para la resolución, pero si se queda ahí lo van a tener complicado, lo van a tener complicado, ya pueden mejorar a lo largo de la temporada, porque si no va a tirar Racing Point, tanto por parte de McLaren como Renault. Incluso hablamos de Ferrari y lo pueden tener complicado. Racing Point está extremadamente fuerte y lo han sido en dos circuitos completamente diferentes. Así que vamos a ver cómo va avanzando todo. Esto es la última hora de cómo está este caso Racing Point. Y bueno, estaremos muy pendientes de esa decisión final. Dejadme en los comentarios qué opináis, qué os ha parecido esa salvada de Checo Pérez, ese fin de semana de Lance Stroll también, ¿por qué no? Y esas nuevas protestas, demanda de Renault contra Racing Point. El Fórmula 1 2020 está a punto de salir a la venta y en Instant Gaming lo tienes al mejor precio. Tenéis el link en la descripción, echadle un vistazo, tenéis el Fórmula 1, tenéis infinidad de juegos más y además apoyáis el canal. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.